no llegan a plantearse la idea de un cambio del sistema económico, sino simplemente describen la influencia que tiene la ideología marxista en el sistema capitalista o en las posiciones de los actores sociales dentro del sistema capitalista y en él, a su vez, dentro del sistema de relaciones laborales. El estudio de las teorías sistémicas arranca con un estudio de perfil económico, como decía al principio. Las teorías que vamos a presentar son teorías que parten de analizar las relaciones entre el sistema económico y el sistema social. Por eso que diga ahí que las teorías parten del concepto de sistema social, porque de alguna manera es la novedad, digamos, que introducen a las teorías, ¿no? Estudiar la relación que hay entre el sistema económico y el sistema social general, que a su vez permite analizar las relaciones que hay entre el sistema de relaciones laborales y la sociedad en su conjunto. La sociedad como sociedad industrial, ¿no? La sociedad como un sistema grande y el sistema de relaciones laborales como un sistema dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad de tipo industrial, no de cualquier sociedad, sino de la sociedad de tipo industrial. Entonces, el sistema de relaciones laborales es un sistema que lógicamente implica analizarlo teóricamente de una perspectiva abstracta, ¿no? Tal como lo es el sistema económico, porque si uno dice, ¿qué es el sistema económico? Es una abstracción. Es decir, si uno habla del sistema económico, habla de un concepto abstracto, no habla de un concepto concreto. Habla de un concepto abstracto. Ninguno se ocupa de analizar desde el punto de vista del sistema lo que le pasa a la empresa A con relación a la venta de su producto. No. El concepto de sistema económico hace a una referencia integral, a un concepto abstracto, y que de alguna manera habla de la relación de ideas, de teoría, de conceptos. No hay un análisis concreto del resultado, en el resultado del análisis, sino que hay un análisis, un resultado abstracto, una concepción abstracta. Esto es importante tenerlo en cuenta porque uno puede decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, sirve para entender la realidad, y sirve para luego entender la realidad en términos concretos, evidentemente, ¿no? Porque, como vamos a ver luego, estas teorías nos van a servir para analizar qué modelo de sistema tiene Uruguay, qué modelo sistémico tiene Uruguay, cómo son las relaciones laborales dentro del sistema uruguayo, cómo son las relaciones laborales dentro del sistema del Mercosur, cómo podrían ser mejoradas tales o cuales cosas, qué políticas públicas faltan para determinadas cosas y cuáles son las que sobran, o cuáles son las que hay que cambiar. En fin, hay una cantidad de desarrollos que pueden ser, de alguna manera, útiles, para lo cual puede ser útil el desarrollo de estas teorías en términos abstractos. El enfoque teórico, entonces, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. No se trata de describir teorías para decir, bueno, esto es yo qué sé, el desideratum de las cosas, esto es lo que no hay verdad más que esta es la verdad revelada, esto significa que, bueno, que no hay ninguna forma de entender las cosas más que de esta manera. No. El enfoque teórico no es tampoco un fin en sí mismo, está concebido para destacar las relaciones, en este caso las relaciones laborales, y para enfocar la atención de las variables críticas que tiene ese enfoque teórico, y formular proposiciones para investigar históricamente la realidad, la prueba estadística, las características del sistema, en fin, para precisamente entender que cuando estamos frente a un modelo, al sistema uruguayo, para entender cuando estamos en relaciones laborales entre el ZUNCA y la Cámara de la Construcción, podemos entender que esa relación es una relación que tiene teóricamente bases teóricas que tienen que ver con el conflicto, o que tienen que ver con el consenso, o que tienen que ver con un enfoque donde se entiende que el conflicto no es una patología del punto de vista sistémico, o donde se entiende que el sindicalismo puede estar estructurado en base a la pluralidad de sindicatos, sino a un sindicato único, hegemónico y excluyente de otras realidades sindicales.
Para todo esto sirve la teoría. Vean ustedes si estos ejemplos prácticos no son útiles, como les acabo de nombrar, ¿no? Qué importante sería poder tener elementos teóricos para poder analizar y debatir si el sistema de relaciones laborales debe tener base en el pluralismo sindical o no. O si, porque hay un solo sindicato, ya es suficiente. Y además, si hay un solo sindicato, esa realidad es producto de la autonomía, de la decisión autónoma y libre de los trabajadores que están representados por ese sindicato, o es algo impuesto por una autoridad superior, por ejemplo el Estado, que indica que en ese sector de actividad puede haber un solo sindicato y que el sindicato que pueda haber es A o B y no C. Para esto sirve el enfoque teórico, ¿no? Para analizar las variables críticas y eventualmente formular proposiciones para darle características al sistema y eventualmente mejorarlo, ¿no? Entonces, esta concepción teórica del sistema nos permite hacer un análisis analítico, para la redundancia, hacer una aproximación analítica y teórica peculiar del sistema. Peculiar porque tiene las características que nombré anteriormente, porque es multidisciplinaria, porque tiene características que tienen que ver con la idea de que uno aborda la cuestión de una perspectiva crítica y propositiva. En fin, en realidad estamos hablando de una herramienta, como digo, como una herramienta porque no es un fin en sí mismo. La descripción teórica, el enfoque teórico no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta más para trabajar en la construcción del sistema, en la determinación de los elementos y componentes del sistema que nos permiten ir de alguna forma mejorando las realidades de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, generando mejores y mejores condiciones, mejores realidades, mejorar la realidad, de eso se trata el enfoque sistémico. Y las teorías que describen esta cuestión parten de estas siguientes ideas. Hay ahí una idea de conjunto, el sistema y los subsistemas como idea de conjunto, elementos que integran el conjunto, actores, ideologías, normas, reglas, contextos, ahí está un poco lo que venía describiendo anteriormente. Dentro del contexto están los tecnológicos, el económico y el político, también habíamos visto recién esto, aquí en esta placa está sintetizado, digamos, este relato que les hice hasta ahora en estos minutos pasados, y estos son los principales aspectos de la teoría sistémica, o teoría pura o clásica, que está representada por los trabajos de Dunlop, como les decía anteriormente. Ahora, esa teoría pura de Dunlop recibe críticas. Recibe críticas precisamente de otros autores que también proyectan teorías propias, aunque ninguna de ellas en realidad tiene la virtud, o la característica, por no sé si es una virtud, la característica de ser independiente de la teoría sistémica. Son todas sistémicas. No hay en ese sentido una diferencia que diga, bueno, esta teoría no es sistémica, salió del concepto de sistema, salió del sistema de conjunto, de la idea de conjunto, ¿no? Primer punto, sistema, subsistema, idea de conjunto, salió de la teoría del conjunto, salió de analizar los elementos que integran el conjunto, actores, ideologías, normas, contexto. No, todas mantienen el criterio de la teoría sistémica pura. Por tanto, podríamos decir que hay una teoría madre, digamos. Hay una teoría principal, si ustedes quieren también, ¿por qué no? Que es la teoría sistémica pura o clásica, que recibe críticas, yo diría que críticas que se enriquece con las críticas, diría yo, ahora, para construir, digamos, una idea de que, o respetar la idea, o manejar la idea de que las críticas son constructivas, y que básicamente esas críticas se alinean en cinco ideas básicas, en 5 proyecciones de críticas básicas. Dicen algunos, la teoría pura o sistémica es una teoría estática y no recepciona la dinámica.
básicamente esta crítica está orientada al hecho de que esta teoría clásica pura no reconoce el conflicto como un factor dinámico de la realidad, como el factor dinámico de la realidad, como el principal factor de dinámica de la realidad laboral, y entonces se la califica como una teoría estática, a pesar de que tiene la dinámica de que el input y el output generan productos porque la acción de los actores sociales van generando un resultado. Pero ese resultado no está descrito a partir de la existencia del conflicto laboral, del conflicto de trabajo, y sobre todo de un tipo de conflicto que vamos a ver más adelante, en la tipología de los conflictos laborales, que es el conflicto colectivo de trabajo, que es el conflicto por definición, digamos, característico, emblemático, central de las relaciones laborales, en el sentido de que es el conflicto que se proyecta como el principal de los conflictos, ¿no? El principal conflicto de las relaciones laborales es el conflicto colectivo de trabajo. A pesar de que también podamos construir teóricamente que en las relaciones laborales hay un conflicto inherente a la relación entre capital y trabajo en el plano individual, porque el trabajador quiere ganar más por su trabajo y el empleador quiere pagar lo menos posible por el trabajo que contrata. Y por tanto esa dinámica también es una dinámica conflictiva, ¿no? En la medida que hay intereses contrapuestos en el plano individual, porque el trabajador o el empleador necesita el trabajo humano para trabajar, para producir, pero quiere pagar lo menos posible por ese trabajo, y esa es una postura. Y la otra punta, en el otro lado, hay una persona que trabaja y que quiere eventualmente ganar lo más posible por el trabajo que realiza, o si se quiere, lo cual complejiza más todavía el análisis, no es solamente un tema de oferta y demanda solamente, sino que hay del lado del trabajador un estado de necesidad humano que no está del lado del empleador. ¿Sí? Porque básicamente, a partir de los desarrollos históricos, demográficos, culturales, económicos, sociales, políticos, del cambio de época derivado de la revolución industrial, el hombre trabajador se encuentra vinculado al salario como su único medio de vida. Entonces ahí hay un tema de subsistencia, un estado de necesidad, que no lo tiene el empleador. Por eso también ahí hay una desigualdad. Además de haber un conflicto, hay una desigualdad, que es un proceso teórico también que uno aprecia en el estudio de las relaciones laborales, ¿no es cierto? No solamente hay un conflicto porque uno quiere pagar menos y otro quiere ganar más, sino porque el que quiere ganar más porque lo que le pagan no le alcanza para vivir. O sea, hay un estado de necesidad, hay una cuestión vinculada al estado de necesidad de las personas que complejiza más todavía el intercambio entre el sinalagma de intercambio económico entre quien trabaja y quien da el trabajo, entre el empleador y el trabajador. Que uno podía analizarlo en términos económicos. Bueno, ¿cuál es el costo laboral? ¿Cuánto quiere cobrar uno? ¿Cuánto quiere pagar el otro? ¿Sí? Y ahí quedar, ¿no? Pero no alcanza con eso, sería una visión parcial de la cuestión, incompleta, diríamos, no solamente imparcial, sino incompleta, y por tanto errónea, porque es incompleta, en el sentido de que, además de que hay una relación de intercambio económico entre capital y trabajo, y un valor económico en el trabajo, ese concepto de valor económico está asociado también a la necesidad de las personas, que tiene un encare o tiene una aproximación a un tema distinto, que no es estrictamente económico, sino que es de carácter social, de carácter personal, de carácter familiar. Por tanto, la visión estática que es criticada por las teorías de los discípulos de Dunlop, ¿no? que plantean que no recepciona el carácter dinámico de la relación, estriba básicamente en esto, ¿no? En el conflicto, en admitir o en entender, incorporar, diría yo, al análisis teórico de las relaciones laborales, el concepto de conflicto, y sobre todo el conflicto colectivo, ¿no? Como elemento dinamizador del sistema de relaciones laborales. El segundo componente crítico de la teoría sistémica pura, que hacen las teorías que luego más adelante revisaremos una a una, es el concepto de que la posición de Dunlop, la posición de la teoría clásica, es una posición conservadora,
porque no, no recoge en la dinámica que plantea ninguna transformación de tipo social. Es decir, para Dunlop el mundo sería siempre igual, ¿no? En el sentido de que habría un sistema productivo que produciría bienes y servicios, ¿no? Que formarían parte de la economía en general, luego, y que en ese sistema de producción hay un intercambio de valores y de acciones entre unos y otros que integran el sistema, actores del sistema, y ahí quedaría la cuestión. No hay planteado en el sistema de relaciones laborales, en el análisis teórico puro de las relaciones laborales, un planteo de transformación, un planteo de cambio profundo de la sociedad. Y creo que ahí la historia muestra que Dunlop se equivocó en esa, o se quedó corto, mejor dicho. No sé si podemos decir que Dunlop se equivocó en algo. Yo creo que se quedó corto en algunas cosas, o no le alcanzó, digamos, el análisis para llegar a describir algunas cosas que no describe. Pero evidentemente el sistema de relaciones laborales es un sistema transformador de la sociedad en términos profundos, ¿no? Y la historia lo demuestra, del nacimiento de la revolución industrial hasta ahora, los cambios en la sociedad producidos por el sistema laboral, por el sistema de relaciones laborales, son evidentemente muy grandes, ¿no? Son muy grandes. Han sido muy grandes a lo largo de la historia del siglo XX, y se pronostica que serán también muy grandes a partir del resto de la historia por venir, o sea que del tiempo por venir. Por tanto, hay en esto un déficit analítico, digamos, podemos decirlo así, ¿no? Un déficit analítico de la teoría pura que está relevado y detectado, digamos, como si fuera un auditor, ¿no? Como si los demás teóricos hubieran auditado la teoría clásica y hubieran encontrado que hay déficit en algunos ítems de la teoría clásica. Bueno, esta es una forma de entender esto, ¿no? Esta transformación social que el sistema de relaciones laborales produce sobre la sociedad es un dato que no aparece en la teoría clásica. El tercer punto que relevo, evidentemente, es el que está vinculado también con la estabilidad. Dunlop, como es un economista, es un tipo ordenado, ¿no? Y su concepción es ordenar, y su concepción es pensar en algo que esté ordenado. Entonces, en su descripción no admite contradicciones, no admite incoherencias, no admite cosas que no calcen, ¿no? No hay contradicciones en el sistema de Dunlop. Todo funciona como si fuera un reloj suizo, ¿no? Y en realidad no funciona así el sistema de relaciones laborales. Tiene una cantidad de imperfecciones, tal vez no salga la palabra imperfecciones, pero sí de contradicciones, ¿no? Decir, ¿cómo ocurrió esto? Y bueno, ocurrió, sí, ocurrió. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me comprende el general de la ley. Cuando uno redacta un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Dice, ya, qué mal redactado que está esto, no se entiende lo que dicen. ¿En qué se pusieron de acuerdo? Y uno dice, tiene razón, sí, el que hizo esto es un burro. ¿Cómo puede escribir así lo que está? ¿No? Pero, ¿qué ocurre? Eso que, desde el punto de vista de Dunlop, es el resultado, es digamos, el envoltorio del regalo, ¿no? El envoltorio del paquete de una negociación colectiva, por ejemplo, ¿no? El resultado final de un proceso de interacción, de debate, de diálogo, de discusión, hasta un punto de acuerdo final, donde las partes se ponen de acuerdo y convienen tal cosa. Bueno, ese proceso y ese resultado, además, es un resultado que está plagado de contradicciones. Es más, podemos decir inclusive que, hipotéticamente hablando, ese acuerdo no es tal. Es apenas un impasse de un conflicto permanente. Esto lo decía nuestro querido profesor Bargelata, ¿no? El convenio colectivo es un armisticio. Es una tregua, perdón. Es una tregua. Es una tregua, no un armisticio. Es el punto de llegada, decir, bueno, por ahora vamos a bajar la intensidad del conflicto, vamos a pasar este periodo, pero rápidamente el conflicto se vuelve a manifestar. Entonces, hay contradicciones. ¿Cómo no va a haber contradicciones? Cuando uno escribe un convenio colectivo y lo lleva prolijamente y dice, no, mirá, eso no te lo llevo, dice uno, ¿no? Y lo corrige, va y vuelve a corregir el convenio colectivo y vuelve al otro, no el que fue anteriormente. El otro dice, no, eso tampoco te lo llevo. Hasta que al final termina siendo lo que se pudo escribir.
Y ahí puede haber contradicciones. O sea, el sistema no es estable en su dinámica, pero tampoco está, puede ser descrito como una cosa inmaculada, como una cosa perfecta, que funciona como si fuera un reloj. No, no funciona así. El sistema de relaciones laborales está plagado de contradicciones, no solamente en su dinámica, sino en sus resultados, en sus concreciones, en sus aspectos concretos, en sus convenios, en sus normas, en sus prácticas, en sus pautas, en sus culturas. Está plagado de contradicciones. Y por tanto, eso tampoco es receptado, es recogido en la teoría clásica de Dunlop como un elemento característico, partiendo de la base, repito, que todas estas teorías son descriptivas. Las descripciones son más o menos buenas en la medida que sean completas. Y si no son completas, podemos decir que son descripciones que no son del todo buenas o le faltan cosas, por lo menos. El cuarto elemento, que me parece también muy asociado con lo anterior, es que en la teoría clásica enfatiza mucho sobre resultados formales, ¿no? Bueno, se aprobó la norma, se produjo tal norma, ¿no? Hay tal resultado, esa norma luego vuelve y la acción de los actores vuelve a ser un insumo para luego ser un producto. Lo van a ver cuando lean la teoría pura de Dunlop. En estos puntos, esa terminología la utiliza, insumos, productos, bueno, en una terminología que inclusive puede ser poco adaptable a las relaciones laborales, pero está planteado así. Pero lo cierto es que plantea resultados formales sin tener en cuenta que hay una cantidad de resultados o reglas informales que también operan en el sistema. Una cantidad de aspectos que son informales, que no aparecen, digamos, en la lista de cuestiones de resultado, que no aparecen como elementos, digamos, destacados de los resultados que el sistema produjo. Cuando me refiero a resultados me refiero a normas, por ejemplo, pero que también son operativas dentro del sistema y que importan tanto igual que las otras, ¿no? Importan tanto igual que las otras, ¿no? Que también hay que tenerlas en cuenta en forma concreta. Y la última referencia crítica o de análisis crítico que hacen las teorías sistémicas que siguen a la teoría pura o que cuestionan, dialogan a la teoría pura, es la idea de que la teoría clásica no explica cómo es que el insumo se convierte en producto, ¿no? Cómo es que se recicla el insumo en producto, cómo se convierte los insumos en productos. Dicen que hay acciones de los actores sociales que de alguna manera darían explicación a eso, a mi modo de ver, pero no hay una explicación completa de cómo un conflicto genera un convenio colectivo, ¿no? Cómo una acción reivindicativa de un sindicato puede generar un convenio colectivo, o cómo la huelga puede generar un beneficio económico para los trabajadores. Eso no está planteado por parte de la teoría clásica de Dunlop. Bueno, yo no voy a pasar más adelante, no voy a seguir adelante con el tema hoy. Creo que por hoy es suficiente. Seguimos la clase que viene con este tema, seguimos en esta lógica.